Hoy en Forense para Llevar. Los autores clásicos de la criminalística quieren seguir siendo relevantes, pero la criminalística autónoma no va a aceptarlo. Ese autor no ha escrito nada en 20 años. ¿Podrán llegar a un acuerdo y dar fin a esta pelea por ver quién tiene la razón? No te pierdas esto y más en el episodio de hoy de Forense para Llevar. Y no olviden ver nuestro video ¿Qué es esta cosa llamada ciencia forense? Es una buena introducción a este tema. Bueno, continuamos. Pues sí estuvo muy exagerada mi introducción, pero la verdad es que tenemos un problema muy grave en la enseñanza y aplicación de la criminalística. Te lo digo por experiencia propia, he tenido debates con personas que parecen sacadas del mejor reality. Y pues para entender qué es la criminalística tenemos que meternos profundo en el jaladero de greñas. Así que vamos al grano. Existen 4 escuelas o corrientes del pensamiento de la criminalística que intentan definirla, pero antes de ver cuáles son tenemos que reconocer una cosa. Cuando hay 4 personas diciendo cosas muy diferentes entre sí, no todos pueden tener la razón. Y especialmente en ciencias. Como bien me decía mi mamá, cuando quieres definir una cosa tienes que decir qué es. ¿Es un color? ¿Es una fruta? ¿Es un animal? Y entonces, ¿qué rayos es la criminalística? La escuela clásica o jurídica dice que la criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal. Vamos a dejar ya ahí, pero podemos ver que completamente encadena la criminalística con el derecho. Es su subordinada y no existe sin él. La escuela criminológica dice que forma parte de la tesis criminológica. Es decir que también la quiere encadenar a otra cosa. La escuela de investigación criminal propone que efectivamente es eso. Es una parte de la investigación criminal propiamente dicha. Dobby? Master has given Dobby a shock. What? I didn't... Y aunque esta escuela ya le regaló un calcetín y es un elfo libre, la criminalística sigue estando encadenada a términos jurídicos como crimen, delito o criminal. Es por eso que finalmente llegó la escuela autónoma o contemporánea, donde no solo se proclama como independiente la criminalística, sino también como una ciencia. Por supuesto depende de qué definición de ciencia quieras usar, pero básicamente una ciencia es un conjunto de conocimientos o ideas que son verificables, falibles y objetivos. No voy a entrar en mucho detalle, pero una criminalística que no sea objetiva, falible y verificable no es científica y no vale más que checar tu horóscopo en una revista. Ten cuidado porque te lo estás sacando. Entonces, ¿por qué tanto miedo a decir que la criminalística es una ciencia? Resulta que una gran parte de los autores clásicos estudiaron derecho o medicina, unas carreras que hace unos años, y todavía un poco, mantienen un privilegio muy alto. Así de yo soy el doctor profesor médico. Y yo soy el licenciado jurista abogado. A mi parecer hay un sesgo en la manera en que se estudian algunas de las ciencias que intersectan de alguna manera con la medicina o con el derecho. No digo que lo hagan directamente los médicos o los abogados, pero como sociedad tendemos a anclarlas directamente a ellas y si no se subordinan a ellas, las hacemos de menos. Un ejemplo claro es la psicología y la psiquiatría. La gente cree que la rama de la medicina es mejor que la psicología, pero estudian cosas completamente diferentes, no se pueden comparar. Y también pasa con la criminalística y con la ciencia forense. Llamar la ciencia le otorga a la criminalística independencia, principalmente del derecho, lo cual a mucha gente no lo cuadra porque lo ve todo dentro del contexto del crimen. Pero así debe ser y te voy a explicar por qué. ¿Te imaginas que la física o la química tenga que cambiar sus conceptos de acuerdo al derecho? ¿Te imaginas al mundo sin abogados? Por ahora vamos a olvidar a las escuelas criminológica y de la investigación criminal porque no son tan relevantes en México. El pleito principalmente es entre la escuela clásica o jurídica, que es la más dominante, contra la autónoma o contemporánea, que es la más actualizada. Como les contaba hace rato, tenemos una serie de autores clásicos que desde los 70s han escrito activamente varias obras de criminalística clásica. Estos libros se siguen usando en la enseñanza y aplicación de la criminalística actualmente. No quiero que suene grosero, seguramente fueron un gran avance científico en su época, pero imagina que tienes un amigo que sigue usando uno de estos celulares en el 2021. Y le dices, oye Pepito, no manches, esa cosa ni sirve, cómprate uno en el Oxxo de 200 pesos y te sirve mejor. Y Pepito te responde, Nelly, güey, este teléfono está bien chido. Lo hicieron los científicos más renombrados de 1995. Siendo justos, la criminalística es una ciencia relativamente nueva con un avance bastante lento comparado con los celulares. También han habido algunas revisiones sobre criminalística clásica más para estos años, pero aún así muchos conceptos son muy viejos para los estándares de cualquier ciencia. Y esto se refleja mucho en los textos, donde veremos que no se toman en cuenta avances grandes que han habido en la computación, en la bioquímica y en otras áreas relevantes para la criminalística. Incluso en el currículum de varios autores podemos ver varias áreas obsoletas en el contexto forense.
La Escuela Autónoma y principalmente el autor Ramírez Aydaraka proponen una reestructuración completa de lo que es la criminalística. En primer lugar, la separación del derecho y de la criminalística completamente libera a la segunda de algunos conceptos de la primera, como son crimen, delito o criminal. En este video ya había explicado un poco sobre esto, pero esta escuela propone que la criminalística estudia hechos, no crímenes y no delitos y mucho menos criminales. Y esto tiene mucho sentido, porque la única persona que tomará una decisión sobre si algo fue un delito o no fue un delito es un juez o una jueza. Y tal vez te suena un poco raro, pero piénsalo así. Estamos investigando un hecho que ya pasó y que no presenciaste, en el que la gente involucrada seguramente va a querer mentir, o aunque no te quieran mentir, la percepción humana puede ser poco objetiva. La criminalística tiene que investigar el hecho antes de que sepamos si sí fue un delito o no fue un delito. Además que ninguna ciencia tiene el trabajo de juzgar y castigar, ese trabajo es del derecho. Muchos autores clásicos proponen la existencia de 7 preguntas de oro de la criminalística, de las que también hablé anteriormente. Pero como igualmente ya había dicho, la criminalística solo responde 6. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con qué? Esto se hace mediante el estudio de algo muy importante llamado indicio. El indicio es un elemento que, como dice su nombre, es indicativo de algo que pasó en un hecho. Por ejemplo, imaginemos el caso hipotético de una muerte por disparo de arma de fuego. Es posible que encontremos indicios como un cadáver, manchas de sangre, casquillos de un arma de fuego, entre muchos otros. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre estas palabras malditas que seguramente le está llegando a más de una persona a la cabeza en este momento. Evidencia es algo que te permite conocer un hecho de manera tan clara que no te cabe ninguna duda. Por ejemplo, para mí es muy evidente que en este momento estoy grabando un video. La cámara grabando, el micrófono prendido y mis recuerdos de haber puesto las cosas son evidencia de ello. No requiero hacer ningún estudio ni ejercicio mental para estar seguro que estoy grabando en este momento, es evidente. Evidencia e indicio no pueden ser lo mismo, porque si es tan evidente lo que pasó a partir de una cosa que te encuentras, ¿para qué la estudiamos y para qué investigamos? Por otro lado, la palabra prueba principalmente opera en el contexto legal. Un indicio que pasó por un riguroso estudio, que aporta información para esclarecer un hecho y que es presentado en una audiencia de juicio oral, probablemente pueda pasar a ser una prueba. Pero de nuevo, esto es trabajo del derecho. Dejen que el derecho haga sus cosas y se haga bolas con las pruebas. La criminalística trabaja con indicios. Por último, quienes conozcan un poco más sobre el tema estarán pensando en este concepto erróneo que usa la escuela clásica para definir lo que es un indicio: material, sensible y significativo. Y como dije antes, seguramente en su época fue una gran aportación, pero ya la superamos. Te explico por qué. 1. Un indicio no necesariamente es material. Hay indicios inmateriales que no podemos agarrar con las manos, como por ejemplo los indicios informáticos. Entiendo que hace varios años no habían delitos informáticos, pero actualmente son muy importantes y por supuesto también dejan indicios. No puedo decir que el hardware, que la parte dura de la computadora, una pantalla, un teclado o los cables, sean indicios de un delito informático. Lo que es un indicio es una interacción humana por internet, por ejemplo, que puede dejar indicios como fotografías o videos, que estarás de acuerdo no son materiales. O intenta agarrar este video con la mano, no tu dispositivo y no tu pantalla. Este video, verás que no se puede. Un indicio no necesariamente es sensible, en el sentido que se pueda percibir por los sentidos. Un ejemplo es el residuo que queda en una persona en su mano cuando dispara un arma de fuego. No es como que puedas ver la mano y decir, sí, estoy viendo el plomo, es plomo, lo estoy viendo. Tampoco puedes escucharlo ni sentirlo, y si quieres que siga funcionando como indicio, seguramente no querrás llamarlo u olerlo. La parte de significativo, bueno, esto es un poco más filosófico, pero una cosa material por sí misma no tiene ningún significado. Te voy a dar un ejemplo más adelante, pero por ahora que quede claro que el término correcto es indicio. Pero entonces, ¿qué sí es un indicio? Como ya te dije, es un elemento que te indica algo sobre el hecho que se está investigando. Puede ser material, que lo podemos agarrar con las manos como una pistola o un cadáver, pero también puede ser inmaterial, como el ejemplo que ya te di de un video en internet. De manera similar, también se espera que los indicios siempre estén presentes en el lugar de investigación, pero la ausencia de cosas también es un indicio. En un robo a una casa donde no encuentras una cerradura forzada, tienes un indicio de cómo pudieron entrar las personas que robaron. Una hipótesis posible, por ejemplo, es que tengan llave para entrar y salir. Y de nuevo no me quiero meter tanto en la filosofía, pero a pesar de que estos indicios están ausentes en el lugar, están presentes en la mente del investigador o investigadora. Porque esta persona ya se dedicó a observar todo el lugar, encontrar los indicios e hizo una abstracción. La abstracción es un ejercicio mental donde observamos las cualidades particulares de este indicio para generar una idea sobre este. Imagina esto, te encuentras lo que parece ser un arma de fuego ahí tirada, pero no te generas ninguna idea sobre ella.
¿De qué te sirve estar viendo esta cosa ahí para investigar un delito si no te genera ideas sobre ello? Y estas ideas que nos generamos a partir del indicio son una parte fundamental del indicio mismo, porque la pistola tirada en el suelo por sí sola no indica nada. Requerimos de una persona que piense sobre ella para que nos indique algo. A esto se le llama que los indicios son fáctico-formales, es decir que pertenecen tanto al mundo de los hechos como al mundo de las ideas. Y hasta aquí queda muy claro que tenemos tres elementos completamente indispensables para hacer una investigación: el hecho, el indicio y el investigador o investigadora. Un hecho que no deja indicios no se puede investigar. Un indicio sin un investigador no significa nada, y un investigador no es nadie sin el indicio. ¡Oh, no! ¡Papá no es nadie sin su maquillaje! ¡Ni yo sin mi delineador ni mi brillo! Así es que en la investigación se establece una tríada inseparable: el ser, investigador o investigadora, el indicio y el hecho. De manera clásica se conocen dos ramas de la criminalística: la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio, pero también se propuso últimamente la creación de una tercera rama, la criminalística documental. La criminalística de campo es la encargada de ir físicamente al lugar de investigación, lo que coloquialmente conocemos como escena del crimen, pero eso está mal dicho, por favor ya no lo digan. En este lugar se hace una actividad llamada procesamiento del lugar, donde se aplica el método criminalístico para comenzar con la investigación. Tenemos poquito tiempo para verlo a profundidad, pero básicamente el método criminalístico consiste de lo siguiente: comienza con una observación preliminar para saber a qué nos enfrentamos. También se pueden tomar fotografías previas. Posteriormente comenzamos propiamente con el método criminalístico y comienza con la preservación del lugar. Esto se hace antes de entrar. Básicamente es restringir el acceso a personas que quieran entrar y que puedan contaminar o destruir indicios. Por ejemplo, el chismoso que va pasando y se quiere asomar, o el político metiche que quiere salir en todas esas fotos. Posteriormente se hace una observación del lugar, en donde se aplican técnicas distintas para asegurar una búsqueda y localización minuciosa de todos los indicios que puedan existir. Cada que vamos caminando y nos encontramos con un indicio, le ponemos cerca uno de estos indicadores alfanuméricos para asignarles un número y resaltar su presencia ahí. Ya que se hizo esto con todos sus indicios, se procede a hacer una fijación, que consiste en tener un registro de cómo es cada indicio y cómo está a su disposición en el lugar de investigación. Este registro puede ser fotográfico, escrito, planimétrico o con técnicas más avanzadas como un escaneo 3D. La forma de fijación más común es la fotografía forense, y casi siempre resulta ser la más efectiva, pero no hay que hacer de menos a las demás. Personalmente soy muy fan de la fijación planimétrica a escala. Finalmente se hace el levantamiento de los indicios y se embalan, es decir que se guardan en contenedores de acuerdo a sus características particulares. Por ejemplo, si tenemos un arma de fuego, por seguridad se amarra con cinchos a una tabla perforada para que no hayan accidentes. Una muestra sanguínea se tiene que introducir en un tubo estéril y mantenerse a 4 grados centígrados para que no se descomponga. Y un celular que está prendido tiene que permanecer prendido para que no se pierda información. Por eso se pueden guardar en uno de estos mágicos maletines que tienen cargadores para que no se les acabe la pila. Además de que también evita que entren o salgan señales del celular que puedan alterar su contenido. O si no tienes maletines mágicos, puedes meterlo en una bolsa de frituras que hace lo mismo y correr al laboratorio antes de que se le acabe la pila. En conjunto con esto se llena un formato llamado registro de cadena de custodia, que nos permite saber cuando un indicio llega a las manos indebidas o cuando se trató mal un indicio. Y después de esto se traslada a laboratorios, lo que nos da pie a la siguiente rama. La criminalística de laboratorio se encarga de hacer estudios posteriores en los indicios que se levantaron del lugar de investigación. Se distribuyen los indicios al laboratorio que pertenezcan según sus condiciones. El celular se da para informática o telecomunicaciones, la sangre se puede ir para genética, toxicología o serología, y el arma de fuego se puede ir a balística, por dar algunos ejemplos. Estos estudios corresponden a las y los peritos de diferentes especialidades, pero la criminalística concretamente también hace varios estudios muy importantes, como por ejemplo las posiciones emisor-receptor, que originalmente se conocían como posición víctima-victimario, pero acuérdate que determinar quién es el victimario es trabajo del derecho y no nos importa todavía. Aquí se indaga sobre las posiciones que mantenían dos o más personas en relación entre ellas por una conducta que se está investigando, como por ejemplo el disparo de un arma de fuego, un apuñalamiento, etc. Tenemos una persona que emite la conducta y a una que recibe. Una mecánica de hechos es un estudio donde se establecen los movimientos que tuvieron las personas involucradas durante el hecho, de manera cronológica. Y también está la representación de hechos, mal llamada reconstrucción. Básicamente es actuar lo que se narra en las declaraciones de las personas involucradas, para ver si tiene coherencia con los elementos objetivos. Y digo mal llamada porque una de las proposiciones principales de la criminalística es que todo hecho es único e irrepetible. Por lo tanto no se puede reconstruir.
Como por ejemplo, si arrugo esta hoja, a ver, reconstruya para que quede exactamente como estaba. No quedó. O no reconstruyas la hoja en sí misma, reconstruye el hecho de que yo arrugué esta hoja. Estoy seguro que no te va a quedar por varias razones. Hojas como esta, en el mundo solo existe una, y ya la arruiné. Si quieres hacer otra hoja con este dibujito, no te va a quedar igual que a mí. Y cuando la arrugues, el patrón de arrugado va a ser diferente. En fin, creo que ya quedó claro. Finalmente, la criminalística documental recibe los documentos que se emitieron durante la criminalística de campo y laboratorio para hacer una síntesis de lo que ocurrió en el hecho. Es fundamental considerar que existe esta rama, porque en campo y laboratorio apenas estamos encontrando y estudiando los indicios. Todavía no estamos viendo nada sobre el hecho completo. Si el fin último es conocer lo que sucedió en un hecho, tenemos que juntar lo que hizo cada laboratorio por separado, hacer una mejor abstracción de cada indicio y finalmente llegar a una conclusión respecto al hecho. Es evidente que en este video estoy de acuerdo con la Escuela Autónoma de la Criminalística. A mi parecer es la única que no se ha quedado estancada, que se ha actualizado al cuestionarse lo que nadie se quiere cuestionar y realizó la introducción de la filosofía de la ciencia en la criminalística en vez de traerla como esclava del derecho sin ningún sentido. No me cabe duda que todavía habrá gente que se opone a esta reestructuración. A ustedes solo les quiero decir que ya basta de tener en un pedestal a esta gente que dieron aportaciones hace tanto tiempo. Si tenemos la mínima intención de que esta ciencia avance al nivel de la bioquímica, de la medicina o de la informática, tenemos que dejar de arrastrarnos con el peso de estos autores encima y hacer innovación científica. Sé que dejé varios cabos sueltos por ahí. Si te interesa conocer un poco más sobre el método criminalístico, las técnicas de búsqueda y localización de indicios o cualquier otro tema, no dudes nunca en dejarnos una pregunta en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete a nuestras redes sociales y compártelo con quien tú quieras. ¡Nos vemos!